Nos vamos a Cuyo, vamos a hablar de economías regionales, vamos a hablar del vino. Lo saludamos a Carlos Fiocheta, es gerente general de Coviar y está en comunicación. Carlos, buena tarde, Daniel Aprile lo saluda. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Muy bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, gracias Carlos por atendernos. Muy amable como siempre. Bueno, Carlos, estábamos viendo las medidas que ha anunciado el gobierno en el cierre de la semana pasada, que tienen que ver con algunas exenciones, algunos beneficios para las actividades regionales, y es una propuesta que toma el gobierno de una iniciativa de Coviar, oportunamente, esta de buscar mecanismos que permitan a las empresas tener algún tipo de beneficio si exportan más de lo que exportaron durante el año pasado. Sí, exacto. Bueno, nosotros empezamos a trabajar este tema hace aproximadamente un año y medio, junto con en el marco de estas mesas de competitividad, la mesa de competitividad vitivinícola. Al momento de la implementación de las retenciones y de la baja de los derechos de exportación, empezamos a trabajar, a profundizar las propuestas, a estudiar y demás, y le propusimos al gobierno, justamente al presidente Macri en septiembre acá en Mendoza, esta posibilidad que era, por un lado, no afectar las cuentas fiscales, es decir, que el gobierno no dejara de contar con recursos provenientes en este caso, de nuestro sector, y por otro lado, incentivar a las exportaciones, con lo cual lo que le propusimos fue eso, tomar un promedio de años para atrás o un año para atrás, y todo lo que se exportara por sobre ese promedio o por sobre ese valor, quedara exento de derecho de exportación. La verdad que la medida salió con algunas cuestiones diferentes, nosotros lo planteamos obviamente para todo el sector, ha salido para las pymes, claro, pero creemos que es beneficioso porque incluso en estos primeros 3 meses del año las exportaciones vitivinícolas de todos los productos, del jugo de uva, del vino fraccionado, del vino granel, vienen siendo mayores que las del año pasado, así que bueno, esperemos que esto se mantenga. Totalmente. El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza hizo una estimación de este impacto que producirían las pequeñas y medianas empresas y se habla de, en el caso de Mendoza, un ahorro de cerca de 500 millones de pesos durante el 2019, que esa plata ¿a dónde iría? Si es que está bien el número, ¿no? Ahí hay que hacer en realidad una aclaración. En el caso del sector vitivinícola, hoy hay más allá de que Mendoza es el principal exportador, hoy se encuentran empresas exportadoras de vinos, de jugo de uva de mesa y de pasas, prácticamente en 18 provincias del país, en San Juan, en Salta, en Catamarca, en La Rioja, con lo cual, más allá de que el efecto sea quizás mayor o más importante en Mendoza, la vitivinicultura tiene una característica que es la federalidad, con lo cual el efecto es bastante transversal, sobre todo en las provincias del oeste. Es real. Respecto a eso, hoy lo que permitiría, lo que está permitiendo es, por un lado, mejorar en cierta medida la rentabilidad de las propias empresas y también, obviamente, que esto se pueda transferir hacia los demás eslabones de la cadena. Uh-huh. Se ha hablado oportunamente, lo han hablado en otros encuentros, el tema de la presión impositiva. Hemos charlado otras ocasiones y yo siempre recuerdo el dato, la vitivinicultura tiene una presión impositiva realmente muy, muy grande, al nivel de quizá superior en algunos casos hasta la soja, que es el cultivo del que todo el mundo mira y está atrás, pero actividades regionales como la vitivinicultura tienen una presión impositiva muy, pero muy alta. ¿Hablaron de ese tema o se sabe algo si en algún momento va a haber algún cambio en ese sentido que beneficie a los que invierten y producen? Bueno, justamente la propuesta estuvo hecha originalmente en esa línea, porque en el caso, por ejemplo, de los reintegros de exportación, el concepto de reintegros tiene que ver con devolución de impuestos que se tributan a lo largo de la cadena. Sí. En una cadena con tantos eslabonamientos como es la vitivinícola, donde hay producción de uva, donde hay elaboración de vino, donde hay fraccionamiento de vino, donde hay elaboración de mosto, el peso impositivo se va acumulando a lo largo de los diferentes eslabones. Entonces nosotros consideramos que a través del aumento de los reintegros o la baja de los derechos de exportación, como fue esta medida propuesta por Coviar oportunamente, es una manera de atenuar esta presión fiscal, esta presión impositiva que es muy fuerte. Lo otro que también, que no es un costo fiscal, pero que también ha sido importante, fue este aumento del mínimo no imponible para el pago de contribuciones patronales, también ha ayudado. Bueno, son medidas que de a poco van bajando la presión fiscal, una presión fiscal que es muy fuerte, que además en un sector que está tan blanqueado como el vitivinícola y tan formalizado,
se hace efectivo porque prácticamente la totalidad de la producción de uva está formalizada a través de los controles, de la fiscalización que hace el Instituto de Vitivinicultura. Y bueno, y lo otro que también le planteamos al gobierno fue que nuestra cadena tiene un efecto multiplicador muy importante, es decir, que en la medida que se generen o se potencien las exportaciones, el gobierno recauda más por el efecto multiplicador que tiene nuestra cadena. Por último, el consumo de vino cayendo en los últimos años y la economía argentina también vino cayendo, digamos. ¿Qué evaluación hacen de que existan vinos dentro de estos planes como precios esenciales o precios cuidados, como se los quiera llamar? La evaluación que nosotros hacemos es una evaluación quizás, o el análisis, mejor dicho, es un análisis de contexto. Hoy, desde hace ya varios años, en general el consumo de vinos en los países consumidores de vinos tradicionales, como somos nosotros, como son los países europeos, ha venido descendiendo y está en un piso de 20, 18, 15 litros per cápita, que son los valores que venimos manejando nosotros. Ese, digo, para de alguna manera contextualizar. En el caso específico de Argentina, el vino en Argentina es un producto de consumo masivo. Evidentemente, este contexto de crisis o estas restricciones que está enfrentando el país afecta sin duda el consumo, y por eso también en algún momento se establecieron, no tengo entendido en este caso particular, pero quedaron dentro de precios cuidados algunas marcas de vino, porque básicamente el vino, insisto, es un producto de consumo masivo, que eso es muy importante, y eso, bueno, es lo que ha hecho que Argentina el vino sea declarado la bebida nacional. Totalmente. Bueno, ¿esperan que crezca el consumo? Este año lo que aspiramos es a mantenerlo. En este contexto recesivo, como te decía, estamos con una cosecha bastante normal, en parámetros normales, con una existencia de vino bastante importante, con lo cual los años, sobre todo 2016, 2017, con cosechas bajas, donde el vino se fue del rango de precios, el vino aumentó mucho más que la inflación, eso nos hizo perder varios litros de consumo. Este año, insisto, con una disponibilidad de vino normal y con una competencia siendo bastante competitivo en precios, sobre todo en los segmentos básicos, esperamos en este contexto recesivo que enfrenta la Argentina, poder mantener el consumo en estos 18, 19 litros. Eso sería lo importante. Obviamente el espacio que se espera que crezcamos y donde hay mucha expectativa y ya se está cumpliendo es la exportación. Esperamos que este año Argentina pueda retomar la senda de crecimiento, sobre todo en los vinos fraccionados, que es donde hay mayor valor agregado y donde el año pasado no crecimos, a diferencia de los vinos a granel y del mosto, donde sí pudimos crecer. Sí, confiamos en ese efecto multiplicador. Carlos, gracias por la charla, te mando un abrazo. Gracias, Daniel, un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Carlos Fiocheta, gerente general de Coviar.